A las 7:06 le damos la bienvenida al asambleísta abogado Andrés Castillo. Él es el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Integral. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me está escuchando bien? Fuerte y claro, Jamie. Buenos días. Gracias por invitarme. Es un gusto estar acá. Muy amable. Hoy la Asamblea tiene una tarea muy delicada en la tarde, que es el análisis ya en segunda discusión, en segundo debate, para ver si se logran los votos necesarios para aprobar la ley de inteligencia. Arrancamos con la pregunta de cajón. ¿Por qué este país necesita una ley de inteligencia? Bueno, una precisión. El día de hoy lo que se va a hacer es conocer sobre las últimas correcciones que hizo la Comisión de Seguridad a partir de la semana anterior. La semana anterior fue el debate, se hicieron observaciones, puntualizaciones por parte de los asambleístas y conforme lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando se hacen esas observaciones, regresa el proyecto por 8 días a la comisión y la comisión incorpora las observaciones que crea conveniente y que se hayan manifestado de viva voz en el Pleno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Se va a conocer sobre las últimas observaciones y solamente se va a votar. Dicho esto, es importante tener una ley de inteligencia, Jimmy, principalmente porque en el Ecuador no hemos podido regularizar bien esa actividad. La inteligencia policial y militar es una actividad fundamental para el combate al crimen. Y esa actividad, como fundamental necesita de reglas que permitan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional acceder a ciertos procedimientos que no estaban reglados, que buscan fundamentalmente el adelantarse a la comisión del crimen. Esa es la característica fundamental. En un estado en donde vivimos un conflicto armado interno, la inteligencia es capital para adelantarse a la comisión del crimen, evitar que este suceda y poder identificar los potenciales actores criminales que nos amenazan permanentemente para de esa manera poder actuar como en derecho corresponde. Entonces, esa es la característica fundamental de la ley y eso es uno de los pasos que debemos dar para enfrentar con energía la ola delincuencial que tenemos últimamente en el país. Andrés, recogiendo algunas de las observaciones que ha tenido el proyecto, ¿en qué medida, si es verdad o no, irrumpe en la privacidad de las personas? En ninguna, porque primeramente lo que establece la normativa es que para poder acceder a cualquier información, por ejemplo, registrada en los teléfonos celulares, el bloque de inteligencia lo que hace es solicitar a las operadoras que se facilite esa información sin necesidad de orden judicial, pero por supuesto siguiendo un procedimiento reglado en el cual se solicita esa información. Ahí existen algunos grupos, particularmente los de la Revolución Ciudadana, que dicen que eso se puede utilizar para perseguir a opositores políticos. Yo tengo que decirles lo siguiente. La Constitución de la República está sustentada en los principios del neoconstitucionalismo moderno. ¿Qué dice el neoconstitucionalismo moderno? Que la Constitución es la primera norma y que es de directa e inmediata aplicación. En ese sentido, entonces, la Constitución de la República dice, por ejemplo, que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia o de las comunicaciones. Si es que en efecto se levanta información de los grupos criminales, el problema no está en levantar la información, el problema está en publicarla, en develarla, en distribuirla. Y claro, ahí se incurre en una infracción cuando esa información que es recabada para un proceso de investigación es distribuida o publicada por cualquiera de los canales. Eso uno. Y dos, y esto es fundamental, Jimmy, la norma constitucional, establece con absoluta claridad que la práctica de las pruebas para los procesos judiciales debe estar absolutamente apegada a los principios constitucionales. Por ejemplo, esta prueba, esta información que se levante a partir de los procesos de inteligencia, bajo ninguna circunstancia se puede utilizar como prueba judicial en proceso alguno.
Lo que quiere decir entonces que la información que se levante será exclusivamente para procedimientos de inteligencia, para anticiparse a la comisión del delito, y por supuesto que esa información no podrá ser utilizada en juicio en contra de nadie, sino más bien lo que servirá es para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan suficientes instrumentos y elementos para combatir y prevenir lo que pueda suceder. Así es que ahí está la diferencia entre conocer la información y publicarla, y bajo ninguna circunstancia la ley de inteligencia autoriza ni permite la publicación de información alguna. Ya, ahora voy a poner otro escenario figurado, Andrés. Caso de una investigación periodística del medio X. ¿Puede inteligencia, el CIE, que entiendo que es el que va a manejar como corresponde este tema, puede requerirle al periodista que revele su fuente? ¿Tiene, o valiéndose de, yo que sé, que alguna medida de carácter judicial o qué, sí o no? No puede. Lo que puede es requerir la información. Vuelvo y repito, el levantamiento de información no es la que está prohibida, pero sin duda alguna la protección o la reserva de la fuente no es solamente una característica de la deontología periodística, es un derecho constitucional consagrado a nivel internacional. Por lo tanto, al estar nuevamente, insisto, en un Estado constitucional de derechos y justicia, la Constitución garantiza la reserva de la fuente, los tratados internacionales los reserva, pero en todo caso, el Servicio de Inteligencia podría acceder a esa información, obviamente requiriendo a la persona que lo tiene en legal y debida forma y sin exigirle la revelación de las fuentes de información. Claro, ahora como estamos hoy en un estado, no es exactamente de excepción, pero es de una guerra interna, mi pregunta es, en estas circunstancias, ¿esa ley de inteligencia puede sí requerir de carácter obligatorio al periodista para que el periodista entregue información y revele su fuente o no? La revelación de las fuentes, Jimmy, es la que bajo ninguna circunstancia se puede violentar. Ese es un derecho universal que tiene la prensa, el periodista. Eso, estemos en estado de excepción, estemos en estado de guerra, estemos en cualquier circunstancia, es imposible poder exigir al periodista la revelación de las fuentes. La reserva de la fuente no. ¿La información se la puede requerir? Sí, por supuesto. Y de hecho los periodistas inclusive han sido un baluarte fundamental para la investigación de muchos de los delitos que se han suscitado en el Ecuador y en el mundo en general. Pero la reserva de la fuente está garantizada. ¿Cómo está, señor vicepresidente, abogado Andrés Castillo? Gustavo Espinosa les saluda. Son las 7:13, casi 7:14 de la mañana. Entre las observaciones y correcciones a realizarse que usted mencionó y que incluso el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, solicitó que se realicen, se mantienen los 7 subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia. Inteligencia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, de Análisis Financiero, Casa Militar Presidencial y 3 más. Me interesa mucho el de Inteligencia de Análisis Financiero y Económico. ¿Qué mecanismos manejará para obtener información? Gustavo, buenos días, un gusto saludarle y me da mucho gusto poder estar aquí con usted. Lo que le puedo decir es que evidentemente la lucha contra el crimen requiere una serie de procedimientos y una serie de pasos concatenados que permita atacar a las distintas realidades del crimen. Por ejemplo, la economía criminal. El día sábado nomás aprobamos en el Pleno de la Asamblea Nacional la ley económica urgente a través de la cual nosotros pretendemos golpear las economías criminales en cuanto a los procesos de investigación, allanamiento y búsqueda de los recursos que irregularmente llegan a manos del crimen. Ahora lo que se busca es que las instituciones encargadas del control financiero, por ejemplo la UAFE, por ejemplo el SRI, por ejemplo la Superintendencia de Bancos, tengan herramientas jurídicas suficientes para entregar al subsistema de inteligencia el movimiento financiero de quienes estén realizando o que se presuma estén involucrados en actividades irregulares. Recuerde usted que en la ley que aprobamos el sábado existen agravantes para aquellos que perteneciendo a las bandas
delincuenciales, a las bandas terroristas del narcotráfico, tengan cargos de dirección o de financiamiento de estos grupos. El delito de pertenencia en la ley que aprobamos el sábado marca una sanción, 26 años. Si es que usted forma parte de la banda y además la financia o además la lidera, puede estar en la cárcel hasta 30 años. Entonces, para que eso suceda, es importante que las unidades de inteligencia o los subsistemas de inteligencia tengan la posibilidad de acceder a esa información que en la mayoría de casos es reservada y sigilosa. Por lo tanto, los procedimientos se determinarán acorde a la necesidad de cada uno de los subsistemas y eso seguramente estará contemplado en el reglamento. Pero lo que se tiene que decir aquí es que lo que hace la norma es abrir la posibilidad de que se pueda investigar desde el subsistema de inteligencia financiera a través de las instituciones encargadas del control, del manejo y circulación de recursos económicos de los grupos organizados. Y abogado, ¿se podrá corregir un tema que conocemos cada vez más los ecuatorianos en extorsiones? Le dan un número de cuenta. En secuestros y extorsiones le dan un número de cuenta. O sea, ya se utiliza el sistema financiero para cobrar el rescate. Sí, es terrible, ¿no? Y ahora eso ya ha servido como prueba para poder iniciar los juicios por extorsión, ¿no es cierto? Ya hay algunos casos inclusive que han sido judicializados e inclusive han caído, entre comillas, personas inocentes, porque claro, los delincuentes lo que hacen es dar el número de cuenta de un pariente, de un compadre, de un amigo, de un hermano, de un primo, y ahí es donde se hace depositar el dinero. Entonces, claro, de acuerdo a las normas o a los principios del derecho penal, el derecho penal no juzga intenciones, sino hechos o actos, perdón, ¿no es cierto? Entonces, el delito de la extorsión se perfecciona en el momento en que se deposita el dinero en una cuenta determinada. Y claro, eso ya está siendo materia de juzgamiento porque la ley de inteligencia, como vuelvo y repito, no tiene reglas específicas en torno a cómo proceder dentro de los procesos judiciales. La ley de inteligencia lo que recoge es un conjunto de normas, reglas y principios que buscan determinar cuál es el camino a seguir para la prevención del crimen, para adelantarse a lo que sucede. Entonces, claro, ya cuando hablamos de el depósito de dinero en cuentas fruto de la extorsión, ya estamos hablando de un proceso que debe ser investigado por la Fiscalía, juzgado por la función judicial y sancionado como en derecho corresponde. Así es que son dos momentos diferentes. Estamos trabajando en varias reglas. Ya hemos hecho, la semana anterior, analizamos, por ejemplo, el tema de las bases militares con la reforma constitucional, se ha aprobado. El sábado aprobamos la ley de economías criminales. Esperamos hoy día aprobar la ley de inteligencia. Esperamos en el futuro poder hacer reformas al COIP para que puedan atacar temas como los que usted nos cuenta, para de esa manera tener un sistema integrado y holístico que nos permita como ciudadanía, como Estado, enfrentar este tipo de crímenes y que los jueces tengan elementos suficientes para poder juzgar y sancionar a quienes están cometiendo los delitos que usted hace referencia. La última consulta en homenaje al tiempo, al nuestro y al tuyo, Andrés. ¿Qué pasa con el tema de los votos? ¿Van a tener los votos cuando llegue el momento de decidir si es que esa ley se aprueba o no? ¿Cómo más o menos está la contabilidad? Sinceramente, dime, en el mundo ideal, en el mundo con hitos, como dicen mis hijos, este tipo de leyes deberían tener 151 votos. Es decir, cuando se habla de la seguridad de la gente, cuando se habla de la vida de las personas, cuando se habla del combate al crimen, no debería haber ningún tipo de análisis ideológico ni de negociación política. Pero, sin embargo, en el mundo real, siempre las posiciones políticas se imponen y hacen que hayan procesos de negociación. Sin embargo, yo creo que la mayoría se mantendrá firme como hasta ahora. El día sábado no solamente que aprobamos la ley de solidaridad nacional que ataca las economías criminales, sino que se incrementó el número de participantes de esa mayoría, porque más allá de
los egos personales o vanidades propias de cada uno. Aquí está primando ese espíritu de defender la vida y los bienes de las personas. En campaña nosotros ofrecimos enfrentar a la delincuencia. Seguramente las otras organizaciones hicieron lo propio. Bueno, ahora es el momento de demostrarlo y yo creo que en esta tarde le entregaremos al país una ley de inteligencia robusta que permita a nuestro bloque de seguridad enfrentar con decisión las arremetidas del crimen organizado. Gracias, Andrés Castillo. Él es asambleísta de ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Integral. Andrés, un buen día. Muy amable. Un buen día, Dimi. Que a todos les vaya bien. Gracias por la invitación.